Pues bienvenido el doctor Juan Pedro Laclet, es inmunólogo y especialista en biología molecular. Muchas gracias por haber aceptado estar conmigo. Yo soy Carol Perelman, apoyando aquí a Enlace Judío. El doctor Juan Pedro es exdirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, también expresidente de la Academia Mexicana de las Ciencias y actual investigador emérito de la UNAM. Así que bienvenido y tenemos muchas preguntas relacionadas con la inmunología que nos gustaría a todos resolver. Es un gusto y estoy a tus órdenes dando mis mejores capacidades. Adelante. Muchas gracias. Juan Pedro, todos nos gustaría saber si quienes tuvieron ya contacto con el virus, con el SARS-CoV-2, si ya tienen inmunidad. ¿Por cuánto tiempo? Quizás es muy temprano para saber, pero ¿qué podemos predecir sabiendo que es un coronavirus similar a los de las gripas que nos dan frecuentemente y similar al SARS y al MERS que ya tenemos un poco más de conocimiento? Como inmunólogo, ¿cómo ves la inmunidad después de una infección? Mira, yo esperaría que sea una respuesta inmunológica más o menos típica, es decir, sí es de esperar que prácticamente todos los seres humanos produzcan una respuesta inmune en contra de este coronavirus. Todavía es demasiado temprano para decir de qué duración, porque en algunos ejemplos de coronavirus también sabemos que la inmunidad llega al año, a los 2 años, y en algunos casos todavía mayor plazo. Pero digamos de que todo paciente que entre en contacto con este virus va a producir una respuesta inmune, eso es un hecho. Ok. Entonces, sobre esta misma línea, ¿se puede alguien reinfectar? ¿Puede existir el caso? Porque parece que hubieron 2 reportes, 2 personas, una en China y una en Europa, que entró en contacto con el virus, luego salió una prueba negativa y después volvió a recaer. Entonces, ¿puede haber una reinfección? Todavía es muy temprano para evaluar la cantidad de información tan impresionante que se está produciendo durante los pasados 3 meses. Todavía tenemos muchas dudas, pero en términos generales lo que sería de esperar es que la respuesta inmune tenga un carácter claramente protector, en tanto que el virus no cambie demasiado. Recuerda que se trata de un virus de RNA. Los virus de RNA tienden a cambiar bastante, el HIV, el H1N1, etcétera. Afortunadamente, este coronavirus parece tener un mecanismo de corrección de cambios en el momento en que se pasa a DNA y luego se regresa a RNA. Entonces, digamos, cabría esperar un índice de cambio moderado y entonces cabría esperar que las vacunas sean altamente protectoras. Estos casos de reinfecciones todavía hay que evaluarlos con precaución. Yo diría que el común denominador, por lo pronto, sí nos permite esperar el desarrollo de vacunas altamente protectoras. Ojalá que sí. Por ahí la semana pasada o la anterior salió un reporte tratando de entender por qué, además de que cada país ha tomado distintas medidas de mitigación y obviamente tiene diferentes capacidades, sus sistemas de salud, su infraestructura de salud, sí se ha visto una diferencia en los países, en ciertos países, unas diferencias importantes en sus números, sus estadísticas, incluso su efectividad y su letalidad. Entonces, estos autores mencionan que puede haber una correlación entre el grado de la evolución de la enfermedad de COVID-19 con los esquemas de vacunación de tuberculosis. Aunque sabemos que la tuberculosis, la vacuna es un bacilo, es una bacteria,
se están estos autores correlacionando que aquellos países que tienen esquema de vacunación contra tuberculosis están teniendo menos casos. ¿Quieres explorar un poco esa duda, porfa? Sí, cómo no. Que afortunadamente quiero empezar diciendo que la vacuna en contra de la tuberculosis, el BCG, forma parte del cuadro básico de vacunas en México. Y sí, parece haber una correlación entre la vacunación con BCG y cierta resistencia al COVID-19. Si tú recuerdas en tus épocas de alumna en biomédicas, nosotros utilizamos una variante disminuida del bacilo de la tuberculosis como adyuvante inmunológico, porque ayuda a inducir, a despertar una respuesta inmune generalizada, no específica. De tal manera que parece haber cierta consistencia en los reportes que están hablando de una correlación entre mayor resistencia y el antecedente de la vacunación con el bacilo de la tuberculosis. Insisto, México incluye la tuberculosis dentro de su cuadro básico de vacunas. También quisiera mencionar que existen antecedentes de que algunas vacunas que también están incluidas en el cuadro básico de México son capaces de inducir un aumento, por ejemplo, en la cantidad de linfocitos encargados de desarrollar la respuesta inmunológica, estos que se llaman, no quiero entrar demasiado en tecnicismos, pero estos que se llaman CD4, ¿no? Que están a cargo de desarrollar la respuesta inmune. Así que también es de esperar que la aplicación correcta de vacunas en niños, sobre todo porque son los que entre el recién nacido y los 6 años es cuando se aplican la mayor parte de las vacunas, también es de esperar que ahí haya una cierta protección. Por eso quizá se están viendo menor número de casos de enfermos entre los infantes. Aunque también hay otra idea de que habla más bien del perfil inmunológico de los niños, porque una parte del daño que ocasiona este virus al infectar a los humanos, sobre todo a los de mayor edad, es debido a la propia respuesta inmunológica, una exacerbación de la respuesta inflamatoria. Y esto es posible que en los infantes esté disminuida. Yo la verdad me inclino más por la idea hasta ahorita de que la vacunación con otros virus que incluye el cuadro básico de vacunación sí puede estar protegiendo a los infantes. O sea, ¿tú crees que además de la vacuna contra la tuberculosis, hay otras vacunas que pueden estar siendo protectoras? Sí, yo creo que sí. Había visto el cuadro básico de vacunas, si mal no recuerdo, difteria, tosferina, polio, este tipo de vacunas inducen aumentos en células CD4, de tal manera que esto puede favorecer al paciente que entra en contacto con el COVID-19. Pues eso es de gran esperanza entonces para nuestro país, que aunado, y mi siguiente pregunta viene más a tema de costumbres y de cómo somos los mexicanos, que nos encanta echarnos el taco en la esquina y los esquites y los raspados afuera de todos lados. Entonces, ¿cómo está ese tema de nuestros hábitos, quizás más en contacto con microorganismos?
nos puede dar cierta protección contra COVID con respecto a otros países, por ejemplo, Suecia, estos países que son un poco menos, no sé cómo llamar nuestra forma Más, de menos que, más higiénicos, pues. más higiénicos. Bueno, quizás nos beneficie ser menos higiénicos. Sí. Sí, yo recuerdo alguna vez que en una entrevista en Boston me preguntaron qué enfermedades previas ha tenido. Yo le dije salmonelosis y se mostró muy sorprendido el médico y muy interesado. Yo le dije, oiga, pero salmonelosis en México es como que de todos los días. Efectivamente, varían mucho las condiciones higiénicas entre los países. Puede haber algunos casos en donde se induce un estado inmunológico, digamos, más competente. Sin embargo, la mayor parte de las respuestas, como los casos que ya mencioné, embargo, la mayor parte de las respuestas inmunológicas son bastante específicas. Entonces, digamos que cuando comemos los tacos, quizá no nos vayamos a enfermar de salmonelosis, pero sí de otras cosas, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de un virus que acaba de surgir, para el cual el ser humano no tiene experiencia, conocimiento inmunológico previo. Y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia en donde esta falta de conocimiento inmunológico previo es fundamental. Bueno, aquí en México tenemos un caso muy impresionante, la conquista de la Gran Tenochtitlán. Se dio, por supuesto, por los soldados españoles y sus aliados, pero se produjo una epidemia de viruela que en el curso de un año mató a la mayor parte de las gentes que estaban en capacidad de defenderse. ¿Por qué? Porque la población nativa de aquel entonces no había tenido contacto con la viruela, ¿no? Claro, claro, eso es. Entonces, aquí tenemos el caso de un nuevo germen. Déjame decirte que en los últimos 20 años ha habido varias oleadas de estos nuevos gérmenes. Yo me acuerdo en los años 90, el West Nile, después vino el H1N1, el SARS, ¿cómo se llama? El MERS, ahora llega Estamos destruyendo el medio ambiente y algunos bichos que viven en ciertos organismos ahora entran en contacto con mayor frecuencia con el ser humano, ¿no? Entonces, y además estamos viviendo en una aldea global, un mundo altamente comunicado, de tal manera que la movilidad de los seres humanos por todo el planeta, pues facilita esta dispersión de nuevos agentes, ¿no? Así es. Sí, lo platicaba con el doctor Carlos Arias, ¿no? Que esta zoonosis que estamos viendo cada vez más frecuente, quizás replantea nuestra relación con los animales, la forma en que convivimos hoy en día con ellos. Te quiero preguntar, Juan Pedro, y siguiendo un poco la línea de la resiliencia inmunológica que podemos tener los mexicanos, con nuestro cuadro básico de vacunación de tuberculosis, con nuestros taquitos al pastor, que quizás por ahí nos dan un poquito de más contacto con agentes patógenos y ponen a activarse nuestro sistema inmunológico. ¿Qué hay de cierto? Y te lo digo porque obviamente todos tenemos nuestros WhatsApps y las redes sociales atiborradas estos días con consejos y cosas que son benéficas y cosas que no necesariamente son muy veraces. Pero bueno, en el tema de inmunología, ¿qué tanto nos fortalece o qué tanto sirve la vitamina C, el zinc, la equinacia, la vitamina D? Incluso en Estados Unidos se ha reportado una alza tremenda en las ventas del Edelberry, que en español se llama Sauco. El limón, estos tés de por favor tómense té con limón o jengibre, incluso cosas como hacer ejercicio, reírse, ¿no? Entonces,
¿Cómo esto realmente fortalece nuestro sistema inmunológico? ¿Qué sí, qué no? Y pues también conocer el mecanismo, ¿no? Sí. Podría comenzar diciendo en sentido contrario, si tenemos alguna deficiencia que afecte al sistema inmune, pues vamos a tener problemas para desarrollar una respuesta inmunológica adecuada. Y en este sentido, deficiencias en vitaminas podrían actuar negativamente. De la vitamina D se habla de que es un potenciador de la respuesta inmunológica. La vitamina C, si recuerdas, Linus Pauling, el premio Nobel de bioquímica, tomaba varios miligramos de vitamina C para evitar la gripa y después se ha debilitado bastante la evidencia al respecto. Pero, digamos, a mí sí me parece recomendable procurar evitar deficiencias en vitaminas. Yo hasta me traje mi frasquito de vitaminas. Yo tomo todos los días una vitamina, este es para mayores de 50 años y tiene alrededor de 1000 unidades internacionales de vitamina D. Me parece que también crear expectativas en cosas que no están suficientemente bien probadas puede no ser útil e incluso peligroso. Recordemos hace unas cuantas semanas cuando se corrió el rumor de que la cloroquina permitía prevenir el coronavirus y resultó que hubo individuos que se intoxicaron tomando. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de indicaciones. Sin embargo, un complemento vitamínico a nadie le cae mal. Yo tomo mi complemento vitamínico desde hace más de 10 años. El zinc, específicamente el zinc, se ha visto que junto con la hidroxicloroquina ayuda, y el zinc lo hemos visto cada vez más adicionado a los vitamínicos recomendados para una gripa normal en épocas invernales. ¿El zinc sí tiene específicamente el zinc un efecto protector? Tiene un efecto protector, pero insisto, lo que hay que evitar es la deficiencia de zinc, pero me parece que el zinc per se no nos va a proteger. Yo prefiero que se desarrolle a la brevedad una vacuna o drogas antivirales eficaces que confiarme en este tipo de cuestiones, ¿no? Pues ya que abriste el tema, ¿qué se está haciendo en México? ¿Qué estamos haciendo en nuestras instituciones académicas, en nuestros centros de investigación con el contexto del coronavirus? Me encantaría saber qué está haciendo la ciencia mexicana. Hay distintos esfuerzos, desde participar en el diagnóstico. Mencionaste hace un momento a Carlos Arias. Carlos Arias ha creado una red de diagnóstico que le dé servicio en primera instancia a todos los trabajadores de la UNAM. Recordemos que la UNAM tiene alrededor de 500,000 de trabajadores entre académicos, administrativos y estudiantes. Entonces, ahí se está creando una red de diagnóstico molecular, de RT-PCR, el diagnóstico estándar para determinar si una persona está infectada o no. Pero también hay otras gentes que están desarrollando modelos matemáticos. Por ejemplo, ya hay una predicción de cuándo van a llegar los picos de máxima transmisión y a partir de cuándo va a hay gente también trabajando en la UNAM. Ahí habemos grupos que nos hemos organizado para hacer propuestas, en particular y liderados por la doctora Eda Schuto, también de mi Instituto de Biomédicas. Hemos sometido una propuesta al CONACYT que consiste en 3 objetivos. Primero, desarrollar un medio económico y rápido de diagnóstico molecular que sea un sustituto del actual, que el actual depende mucho de las empresas que fabrican y de la disponibilidad de estos reactivos, ¿no? Entonces nosotros queremos desarrollar nuestro propio método.
para el tipo de cosas que hacemos en nuestros laboratorios, esto es absolutamente posible, hacerlo en unas cuantas semanas. También queremos desarrollar un diagnóstico inmunológico porque una vez que pase esta emergencia, no quiere decir que el 100% de la población ya entró en contacto. Pueden venir oleadas subsecuentes y es muy importante que nosotros tengamos herramientas para evaluar el estatus inmunológico de la población. Y ahí los métodos inmunológicos tienen capacidad, son muy rápidos y tienen capacidad para procesar grandes cantidades de muestras. Entonces, es importante que una vez pasada esta etapa inicial, tengamos herramientas para monitorear el estatus inmunológico de la población. Y por qué no, el tercer objetivo que nosotros estamos proponiendo, pues es desarrollar una vacuna. Hay candidatos para desarrollar una vacuna, casi todos están enfocados a la proteína esta que se llama S, que es la proteína que tiene una parte que es la que se une al receptor de las células, el receptor que está presente en células de bronquio, de hígado, de corazón, etcétera. Y entonces, si nosotros inducimos una respuesta inmunológica, es posible que logremos una inhibición de la penetración del virus. Y como este ejemplo, pues hay muchos otros ejemplos. Hay modelólogos que están trabajando. Está muy clara la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y por la temporada en la que se da esta pandemia, hay una diferencia muy clara de temperatura. De hecho, ya hay una docena de reportes, incluidos grupos de Italia, pero también de China y también de otros países. Hay uno de Chile, en donde se está correlacionando la temperatura ambiental con la transmisibilidad del virus. Este virus se transmite en aerosoles que nosotros emitimos. Y este virus se deposita sobre superficies y no es lo mismo cuando cae a una superficie y a una temperatura de 4 grados, el frío le gusta al virus, que cuando cae a una lámina con el sol, el clima que estamos teniendo en México afortunadamente es bastante cálido y ahí puede reducirse el tiempo en que esta partícula está activa de 12 horas a 6 horas y esto puede tener repercusiones para la transmisión epidemiológica muy considerables. Entonces, estos son solo algunos ejemplos. Hay otro grupo en el Instituto de Biotecnología, está Laura Palomares en Cuernavaca, que desde hace tiempo viene trabajando con coronavirus y ella también tiene otro prospecto de vacuna. Así que, digamos, esta emergencia nos hace ver que la ciencia es útil, que es muy importante tener gente que entienda lo que está sucediendo, porque mucho me temo que nuestros políticos no son los mejor informados en este tipo de temas y que las decisiones que se toman deseablemente deben de estar sustentadas en conocimientos sólidos, en bases técnicas. Quiero decir que tenemos un sector salud altamente profesional. Yo siempre he dicho que el sector salud, la Secretaría de Salud de México es la secretaría posiblemente más profesional del gobierno. Entonces, y ahí hay grupos de epidemiólogos que están tomando decisiones, creo yo que bastante razonables, pero esta emergencia nos hace ver la importancia del conocimiento, la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para un país, ¿no? Pues me emociona muchísimo como mexicana saber que hay proyectos serios y proyectos ambiciosos y proyectos sólidos de investigación que puedan hacernos algo propio, porque estaba yo escuchando una entrevista a uno de las personas que están desarrollando vacunas, obviamente esta era una entrevista hecha
no recuerdo de qué compañía, pero sí no era mexicana, y la prioridad cuando el día que salga la vacuna, pues aunque dicen que será para el mundo completo, pues uno quiere pensar que la prioridad quizás va a ser para el país local, para los trabajadores de salud que están más expuestos locales, para las poblaciones que están en riesgo locales. Me emociona mucho que México esté trabajando y esperemos que CONACYT apruebe las propuestas y los 3 objetivos del trabajo que tienen planteado de biomédicas, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y de todos los demás proyectos de ciencia que se estén encaminando a fortalecer la ciencia en México, porque sí tenemos aunque joven, ¿no? Tenemos un vasto equipo de académicos, de investigadores de primer nivel para llevar a cabo investigaciones importantes y más con esta emergencia. ¿Qué te puedo decir? Un comentario muy, muy breve. Yo estoy convencido de que los países se desarrollan cuando tienen una población educada. La educación es fundamental, la educación hace mejores individuos, mejores seres humanos. Y también cuando esos países tienen comunidades que generan nuevos conocimientos, que generan nuevas aplicaciones, que se reflejan en impacto en las capacidades de las empresas, ¿no? Entonces, educación, ciencia, tecnología e innovación son fundamentales para el desarrollo de un país. Así es, y me parece que en este contexto que estamos viviendo, no nada más nuestras autoridades, sino la población en general va a entender la importancia de que todo esto que platicas esté bien engranado, ¿no? Así es. Estabas hablando de los niños, y respecto a los niños hay algo bien interesante, en especial 2 temas me gustaría que me platiques. La primera, el tema de la transmisión del coronavirus in útero, o sea, hay estudios todavía muy preliminares respecto a que una mamá embarazada, si se infecta de coronavirus, lo pasa o no al bebé. Y el tema también de los niños, que estabas platicando de cómo los niños se han visto menos casos en niños, pero la Organización Mundial de la Salud hace 1 o 2 días dijo que están empezando a haber más casos graves juveniles, en especial en Estados Unidos, porque en China no reportó casi jóvenes con casos leves o graves. Y en cambio en Estados Unidos sí están empezando a ver una cierta tendencia en jóvenes. Entonces, hablar quizás lo que se sabe de mujeres embarazadas y los bebés y los jóvenes. Sí, la información de China se está poniendo cada vez más en duda, ¿no? Me parece que la información que se está obteniendo actualmente de Europa, de Estados Unidos, puede ser una información más transparente, ¿no? Sin embargo, hay varios reportes de estudios hechos en China que hablan de la relativa susceptibilidad que tienen las mujeres embarazadas de contraer la enfermedad. Déjame decirte que cuando ocurre el embarazo, digamos, dentro del cuerpo de la mujer se da un organismo que, aunque tiene molecularmente similitudes con la madre, pero también tiene diferencias. Entonces, se da un estado en la madre, un estado de disminución inmunológica para proteger al bebé. Entonces, y esta susceptibilidad incrementada de las mujeres embarazadas se manifiesta en varias otras ejemplos de enfermedades y de infecciones. Ahora, los artículos que yo conozco, pero en este boom de información que está surgiendo, mencionaba 2.600 artículos en 2 meses, todavía no he tenido tiempo de revisarlos, pero hasta ahorita hablan de que no ocurre la transmisión vertical, de que el virus no se está pasando a través de la
el cordón umbilical y la placenta, ¿no? Pero Pero las esto es inmunoglobulinas demasiado temprano. y las inmuno... A ver, platícanos un poco, y me voy a salir un poco de esta pregunta y voy a pasar a una que viene después, pero quizás para reforzar la respuesta. Explícanos un poco, me voy a saltar la pregunta con tu permiso. Sí, Eh, cómo no. ¿Cuál es la respuesta habitual inmunológica cuando el virus entra al organismo y entonces se desencadena? Que tú estabas empezando a hablar de los linfocitos, ahorita me gustaría que me platiques de las inmunoglobulinas, todo este mecanismo, para luego acabar platicando si pasa de la placenta, las IgMs, IgGs, etc. Sí, bueno, ahí hay bastante diversidad, ¿no? En general, de un ejemplo de infección a otro ejemplo de infección, ¿no? Pero en general se requiere de una respuesta celular, de, específica celular para controlar la transmisión de los virus de una célula a otra célula. El virus, en el momento en que penetra una célula, se apodera de la maquinaria biosintética de esa célula, la aprovecha en su beneficio, se produce muchas copias de sí mismo hasta que esa célula es destruida y entonces se liberan nuevas partículas virales, ¿no? Entonces la respuesta inmune lo que hace es controlar esa transmisión y participa muy importantemente la respuesta inmune O sea, los celular, ¿no? linfocitos, los linfocitos. Sí. Entonces, el tema del embarazo, insisto, todavía no estoy suficientemente familiarizado, pero hasta donde he visto, parece no ocurrir transmisión vertical, que en algunos otros infecciones sí ocurre transmisión de la madre al bebé. Hasta aquí esperemos que eso no se esté dando. ¿Y algún comentario respecto a los jóvenes? Las infecciones se están dando en jóvenes. Ahora, el porcentaje, si mal no recuerdo, por debajo de los 50 años es bastante, bastante pequeño. Si mal no recuerdo, el número de casos por debajo de los 50 años es por ahí del 15%. Entonces, sí es una enfermedad que afecta mucho más a los mayores. Ahora, pues 50 años una persona de mi edad considera que es un jovencito. Entonces, sí hay una población afectada considerable, ¿no? Parece ser, como hablábamos hace un momento, que conforme disminuye la edad, el riesgo disminuye considerablemente. Si hablamos de 1% de casos fatales para adultos, posiblemente si tomamos en cuenta toda la subdiagnóstico que se estima que ocurre en distintos países, pues posiblemente en el caso de niños menores a 6 años estemos hablando de un porcentaje de 0.001, mientras que en una persona de 50 años estamos hablando de 0.5 y en una persona de 70 años estamos hablando de un 1%. Entonces, parece variar claramente. Algunos países como Corea del Sur, Singapur, evidentemente ahorita China, están comenzando a hacer estas pruebas donde se busca la inmunidad, saber si lo tuve o no lo tuve. Incluso aquí en México. Aquí en México ya hay gente que dice quizás lo tuve, quizás no lo tuve. ¿Vale la pena hacer? ¿Qué buscan estas pruebas y cómo se hacen estas pruebas para saber si ya lo tuvimos? La importancia quizás de saber si ya lo tuvimos es porque podemos ya regresar a hacer nuestra vida normal o no. Así es. Esto tiene que ver con estar ya mirando a las etapas subsecuentes. O sea, después de esta primera oleada, lo que yo me refería anteriormente con evaluar el estatus inmunológico de la población. Italia también parece que ya comienzan a disminuir los casos. Italia también ya está pensando en lo que viene después, porque sería muy lamentable que para estos países que lograron
en el caso de Corea del Sur, contener muy exitosamente su primera oleada de infecciones, sucumban ante oleadas subsecuentes. Es muy importante, y de ahí la importancia de los diagnósticos inmunológicos, que esos evalúan la respuesta inmune, anticuerpos y células específicas en contra del COVID-19. Es muy importante tenerlos disponibles para, ahora sí, evaluar qué porcentaje de la población está en riesgo. A lo mejor podría haber regiones que tuvieron poco contacto con este organismo en la primera oleada y pueden estar más expuestas en brotes subsecuentes, ¿no? Dime algo, como una idea teórica. Sabemos que entre menor la carga viral, la persona cursa una enfermedad más benigna. Es decir, una persona que está en contacto con mucha más virus, como lo es, por ejemplo, la gente de salud, puede ser que enferme de una forma más, con síntomas más severos que una persona que tuvo una carga viral mucho más pequeña. ¿Sería viable quizás ir a esas regiones que no han estado en contacto con el virus, previniendo esta segunda oleada, haciendo que se contacten con una pequeña dosis de virus para que creen una ligera inmunidad antes de que llegue la vacuna aprobada? El problema es que eso no es permitido hacerlo, aunque pudiera haber un beneficio poblacional, pero tú no le puedes aplicar a alguien un patógeno con la idea de proteger a la población, porque si esa persona sucumbe, pues eso es muy grave. Y por eso es que todos los medicamentos que se aplican en seres humanos, y muy particularmente los más complejos, las vacunas, requieren de 3 etapas de investigación en seres humanos. La fase 1, que es una fase de toxicología, o sea, que el tratamiento que se le aplica no vaya a producir algún daño. La fase 2, que es un equivalente de un tratamiento paralelo a lo mejor que se tenga. Y ya la fase 3 es un tratamiento para probar la verdadera capacidad protectora de la vacuna o de... Entonces, la investigación en seres humanos tiene unas normas éticas muy estrictas y es muy peligroso saltarse esas barreras. Ahora, en una situación de emergencia como la actual, es posible que se vayan a acelerar algunos de estos procesos, porque hay muchas cosas que toman mucho tiempo simplemente en cuestiones administrativas para que se autoricen. Pero de todos modos es necesario que hagamos las pruebas en orden y por eso es que se habla de que la vacuna pues, no va a estar lista en menos de 6 meses. Quizá, Sí, sí, y siguen meses, digamos, diciembre por ahí, ¿no? Están diciendo. Por ahí, sí. Pero, por ejemplo, esta idea, estaba yo leyendo un artículo editorial de una persona que decía, ¿por qué no hacemos fiestas controladas? Como la época cuando éramos pequeños, que decían, ay, a fulanito, al vecino le dio varicela, ¿por qué no van todos y que se peguen de una vez para que les dé varicela de una vez? Hacer de cierta forma fiestas de coronavirus controladas, de decir, a ver, estas 10 personas van a estar en contacto con esta persona que está positiva, luego se van a ir a guardar 15 días a sus casas y bueno, ya tenemos a estos infectados. Si recuerdas, la estrategia inicial de Inglaterra fue un poco en ese sentido. Permitamos que haya contacto y cuando vieron con la violencia del crecimiento en el número de casos, se dieron cuenta de que eso no era la estrategia adecuada y cambiaron, corrigieron esa estrategia. Entonces, me parece que
hay que poner más esfuerzo en el desarrollo, en el descubrimiento de fármacos antivirales o en el desarrollo de métodos diagnósticos o de la propia vacuna que irnos por esas alternativas, ¿no? Eso es lo que buscaba exactamente Gran Bretaña, hacer la, ¿cómo se dice? Herd immunity, inmunidad general. La inmunidad del rebaño, El o sea, rebaño. el estatus inmunológico de la población. Sí, ¿y cuándo vamos a lograr como humanidad? Porque finalmente esto va a parar cuando el virus ya no encuentre un huésped, ¿no? Un ser a quien contagiar, ¿no? ¿Esto cuándo ocurre? ¿Cuándo se puede decir que la inmunidad de rebaño, ya sea natural por habernos contagiado o artificial por tener una vacuna, la hayamos alcanzado? ¿El 60%, 70% de la población? Es difícil predecirlo. Al principio platicábamos del tema de qué tanto varía este virus, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la gripa, pues lo que tenemos que hacer es ponernos la vacuna para ese año, ¿no? Y esa vacuna nos va a proteger en contra de unas variantes, pero no de otras variantes. Este también es el caso de la influenza, ¿no? Si las cosas suceden como se considera hasta ahorita más viable que el COVID-19 tenga una capacidad de variación menor, pues a lo mejor es posible que se dé una cobertura inmunológica para la mayor parte de la población. Pero si no, es posible también que nos enfrentemos a estar renovando las vacunas con cierta periodicidad. Y dime algo, ahora sí que una pregunta teórica también. ¿Podríamos diseñar, usando tus talentos de biología molecular, podríamos diseñar una vacuna que resulte genérica para muchos tipos de virus, que podamos contrarrestar esta y las próximas zoonosis que nos toquen, las próximas epidemias, por pequeñas o grandes que sean, algo más enrobustecer nuestro sistema inmunológico o bien hacer algunas pues vacunas genéricas? Sí, es muy difícil, no me atrevería a decir es imposible esperar eso, pero sí es muy difícil por lo que ya conocemos de cómo funciona el reconocimiento inmunológico, ¿no? Se reconocen fragmentos y la diversidad de fragmentos que se reconocen en distintos agentes infecciosos, pues es gigantesca, iba a decir la palabra infinita, quizá no infinita, pero sí extraordinariamente grande como para ponerlos todos en un solo paquete pero sería una idea hermosa, ¿no? Digamos, como sustituto de eso, pues se hacen los esquemas de vacunación. El esquema mexicano, si mal no recuerdo, son 12 vacunas, ¿no? Tétanos, hepatitis B, rotavirus, rubiola, varicela, polio, etcétera, ¿no? Entonces se prepara cada uno de ellos y pues se administran de forma programada para otorgarle a la población un buen nivel de resistencia en contra de muchos agentes infecciosos. Déjame decirte que las vacunas son, sin lugar a dudas, uno de los principales agentes para el incremento en expectativa de vida que hemos tenido durante los últimos 2 siglos, en donde la medicina ha alargado la vida del ser humano eh, de una manera notable, ¿no? Y las vacunas y los antibióticos son en parte muy importante los responsables de esto. Pero mucho me temo, decía Roy Pérez Tamayo, la realidad es muy compleja. Entonces, tenemos que lidiar con cada una de sus partes y buscar las mejores soluciones para cada parte. Pues me encantaría terminar haciéndote una pregunta para que queden 3 preguntas abiertas.
o bueno, las que quieras, ¿qué nos encantaría en términos de inmunología saber lo más pronto posible de este coronavirus? ¿Cuáles son tus preguntas al virus? Si pudieras tenerlo ahorita aquí enfrente y le dijeras, a ver, dinos esto, esto y esto. La variabilidad, creo que eso es de lo primero. Sobre todo en las proteínas, estas 4 proteínas, las que le dan capacidad de unión a los receptores de las células y de penetración a las células. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería al respecto de la respuesta inmunológica que nos va a inducir. ¿Qué tan durable va a ser esa memoria inmunológica? Deseablemente que sea de largo plazo, ¿no? Y yo creo que esas son las 2 preguntas principales, ¿no? Pero la tercera pregunta yo la establecería en el sentido de la visión social. Ojalá que todas estas herramientas que se desarrollen para el control del coronavirus tengan acceso a los sectores más desprotegidos de la población, porque muchas cosas de nuevos tratamientos tienen un acceso social muy limitado. Entonces, la tercera objetivo o pregunta que a mí me gustaría lograr a través de esta experiencia es que esto se aplique para toda la población, al menos en nuestro querido México, ¿no? Sabemos que todo esto es muy nuevo, ¿no? Hace 4 meses ni sabíamos que íbamos a estar en medio de esta pandemia, pero evidentemente le toca a la ciencia tomar el micrófono y te agradezco mucho tu tiempo. Así es, y un saludo muy afectuoso a la comunidad judía mexicana. De tu parte. Tan importante. De tu parte.